A esta hora hay una protesta por parte del sector del transporte escolar e institucional. Silrat, por favor. Muchas gracias, Fabricio. Así es, estamos con Osvaldo Guamán ya, el expresidente de la FENATEI, que es la Federación de Transporte Estudiantil e Institucional, que nos va a hablar precisamente sobre esta movilización por lo que está ocurriendo con el sector. Bienvenido, buenos días. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Bueno, iniciamos preguntándole qué es lo que está pasando, cuál es la situación que están atravesando quienes realizan el transporte escolar. Como usted verá, el día de hoy nosotros hemos iniciado una presentación, si lo podríamos llamar de esa manera, un inicio de una campaña que se llama el cacerolazo del transporte escolar. No tenemos con qué alimentarnos sin actividades educativas, lógicamente no hay transporte escolar. Y esa situación ha conducido a que los compañeros entren en estado de desesperación y buscar medios, mecanismos a través de las autoridades mayor espacio. No ha habido de parte de las autoridades el espacio respectivo para encontrar mecanismos de solución, porque nosotros en la ley tenemos dos modalidades, que es la escolar y la institucional. Es decir, el escolar se refiere a la actividad que se realiza en los centros educativos y el institucional dentro de las diferentes empresas e instituciones públicas, pero desgraciadamente las autoridades no han dado espacio a tal punto que hemos tenido que buscar acercamientos con los diferentes alcaldes, porque también hay responsabilidad de los alcaldes y el día de ayer tuvimos una reunión con el alcalde. Lo que nosotros hoy hemos iniciado es anuncios. Este es un pequeño anuncio. Hoy en la noche tendremos otra movilización de la antorcha, el cacerolazo nocturno, en donde lo haremos a través de algunos medios de comunicación. Esto es una muestra también de que a las 9:30 tenemos una reunión en la Agencia Nacional de Tránsito, conjuntamente con la Subsecretaría de Transporte. También tendremos una pequeña concentración de compañeros en donde diremos a las autoridades de que necesitamos reactivarnos, necesitamos de una u otra manera ver la forma de cómo alimentarnos. Y otra situación que está causando demasiada tristeza, lo podríamos llamar, sin poder pagar deudas, sin saber cómo pagar las deudas, porque renovamos unidades, compramos carros, nos endeudamos con las cooperativas, endeudamos con los bancos y no tenemos dónde pagar. Y los bancos son muy indolentes porque la ley humanitaria le dice de que nosotros nos vayamos a los bancos, negociemos con ellos, pero ¿qué resulta? Que nos dicen que tenemos que hacer un aporte. Junto a eso, tenemos que hacer unos pagos mensuales. Claro que nos dice moratoria para 6, 4, 5, 6 meses, dependiendo, pero no es moratoria real, porque sí tenemos que hacer pagos. Pero la pregunta es, si no tenemos trabajo, no tenemos para comer, ¿cómo pagamos, aunque sea esos aportes que ellos hablan, en donde inclusive hay un interés sobre interés, la refinanciación de deudas? Entonces, esto ha causado una verdadera desesperación de parte de los compañeros y hemos iniciado aquí en Quito, porque la próxima semana, Dios mediante, será a nivel de todo el país, dependiendo de la actitud que tengamos de las autoridades. Ahora, vamos por partes. ¿A cuánto ascienden las pérdidas en su sector? Mire, hasta el momento nosotros hemos perdido más de 130 millones de dólares. Junto a eso, tomando en consideración de que nosotros en el país somos 13.980 transportistas, solo en Quito somos 6.535. Además de eso, podemos ver de que la deuda que nosotros tenemos con las entidades financieras, llámese bancos, llámese cooperativas o los créditos directos a través de las concesionarias, asciende aproximadamente 150 millones, lo que significa que casi hemos perdido lo que tenemos como deuda con los bancos. Entonces, como usted entenderá, es una situación bastante crítica. Hemos llegado a tanta crisis que entramos en un estado de desesperación. Y eso es lo que ha conducido a buscar la forma de madrugar el día de hoy. Yo, por ejemplo, soy de Guayaquil y estoy aquí en Quito acompañando a los compañeros porque necesitamos de que las autoridades nos escuchen. Nos ofrecieron créditos a través de Ban Ecuador en el mes de abril, cuando la situación era crítica. De los 13.980, más o menos están trabajando en una actividad, con un recorrido, porque al tener nosotros dos recorridos, uno el institucional, otro el escolar, lógicamente el uno era para pagar deudas, el otro era para poder cubrir las necesidades alimenticias. Hoy al tener un solo recorrido nos encontramos con esa situación. Pero imagínense cómo es de irónica la vida. Nosotros que nunca paramos, los pocos que transportamos, los pocos que trabajamos, cuando la exportación de flores no se paralizó, la exportación bananera no se paralizó, las eléctricas no paralizaron el servicio, las telefónicas no pararon el servicio y el 911 nunca paralizó el servicio. ¿Quiénes transportaban a esas personas? Nosotros.
Ahora, hemos pedido al ministro de Finanzas que nos paguen esas deudas que tienen con nosotros. Tenemos ya de 6 a 10 meses que no ha pagado el Estado. Y si nosotros ¿A dejamos cuánto de darle asciende la servicio, deuda del Estado? Perdone que le apro interrumpa. ¿A cuánto a- asciende la deuda que tiene el Estado con ustedes? aproximadamente 1.600.000 dólares. Esos ¿Y qué valores es lo que les han dicho las autoridades? ninguna respuesta. Hemos pedido por todos los medios, le he escrito al ministro de Finanzas, le he tuiteado inclusive cuando él ha hablado de mecanismos de cómo llegar a cubrir las deudas que están pagando ciertas deudas, pero nosotros no hemos recibido esos pagos. Por eso exigimos Aparte al del gobierno. Twitter, aparte de estos tweets que han emitido, ¿han hecho el proceso formal para tratar de acercarse con la autoridad y pedir que se les cancele los pagos? Por 2 ocasiones he enviado oficios directo al ministro de Finanzas y no Sin hemos respuesta. tenido respuesta alguna. No hay ninguna respuesta y eso lógicamente causa desesperación, porque hay una situación que si yo le dejo, no le doy el servicio, por la contratación pública le establece por ley de que me declara contratista fallido. Ese incumplimiento me va a declarar 3 a 5 años inhabilitado para poder continuar en la contratación pública. Ahora, ustedes, ¿qué es lo que piden específicamente a las autoridades? ¿Cuál sería el apoyo por parte del gobierno para, de alguna forma, reactivar a su sector? Mire, una de las cosas que tiene que haber, que debe haber voluntad política clara. Por ejemplo, combatir la informalidad. Si nosotros tenemos el transporte institucional como labor, ¿por qué no hacer una verdadera campaña, como le decía ayer al alcalde, quien se comprometió a hacer comunicados a través de las cámaras de la producción para que se contrate el transporte formal? Autos particulares, furgonetas particulares, porque ese fue el error que cometió el COE cuando a través de la emisión de salvoconductos, cualquier persona sacaba un salvoconducto. Yo le decía inclusive a la ministra Romo de que no es posible de que yo voy a la página, saco un salvoconducto, oferto el formalidad y ha conducido a esta situación, a esta crisis que estamos viviendo. Ahora, varios sectores están golpeados por la pandemia. Algunos han pedido, por ejemplo, refinanciamiento de deudas. ¿Ustedes qué es lo que piden en este tema a la banca privada, a las cooperativas con las que nos está contando que tienen alrededor de 150 millones de dólares en deudas? Mire, hace mes y medio, yo personalmente, en conjunto con el viceministro de Transporte, tuvimos una reunión con el presidente de la Asociación de Bancos. Me dijo, envíeme la carta para hacer una gestión. Envié la carta y no tuvimos ninguna respuesta. Hasta el momento. La única respuesta que acérquense a los bancos. Lo mismo sucede con las resoluciones que tomó la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria para las cooperativas de ahorro, porque ese es un problema. Las cooperativas están reguladas a través de una norma, los bancos regulados a través de otra norma. Las resoluciones que tomó la Pero Junta ¿cuál es su Bancaria, petición? que existe una moratoria, la que siempre hemos pedido, de que existe una moratoria por lo menos 8 a 10 meses, porque nosotros no nos vamos a reactivar hasta el 2021, porque el transporte escolar, como usted verá, las clases, Es retornar decir, a clases, no habrá hasta el 2021. Entonces, hemos pedido ya nosotros esa moratoria, repito, más de mes y medio, y no hemos tenido respuesta de ninguna entidad financiera. Al contrario, existe la presión. Ya tengo inclusive carros incautados en Manta, ya tengo carros incautados en La Tacunga, ya tengo notificaciones judiciales aquí en Quito de las entidades financieras y los concesionarios exigiendo que les paguen, y ha bloqueado carros que no pueden ni siquiera salir a circular por ningún lado. o sea, ustedes estarían más tranquilos, por ejemplo, si es que se les alargan los plazos de pago, si es que existe también un tema de refinanciamiento, algunas otras posibilidades por parte de la banca privada. Por supuesto, pero el Estado también tiene que tomar participación. Miren, nos ofrecieron el créditos a ¿Qué través del Banco del participación del Estado? Pacífico. Por ejemplo, el Banco del Pacífico nos ofreció créditos a través de Reactívate Ecuador. Respuestas del Banco del Pacífico. Me pasé un mes y medio capacitando a los compañeros, que no es para el No han transporte. podido acceder a los créditos, no son para su sector. Definitivamente no es para el sector del transporte. Si el sector del transporte no es productivo, entonces, ¿qué sector es productivo? O sea, no ha sido real. Nos llamaron, nos convocaron, nos prepararon. Pasé un mes y medio preparando a los compañeros, resultados, ni un solo crédito aprobado.
Ustedes están organizando diferentes movilizaciones, entiendo que se están organizando para el 16 de septiembre, están también hablando con otros gremios, ¿cómo va a ser su movilización? ¿Qué acciones además están pensando realizar? Entiendo que se van a reunir con el Defensor del Pueblo también. Bueno, el día de hoy tenemos nosotros la primera reunión con la Defensoría del Pueblo. La semana pasada tuve una entrevista directamente con el Defensor del Pueblo, con quien vamos a hacer algunas acciones. El día de hoy vamos a analizar jurídicamente de qué manera se va a dar. A las 3 de la tarde tenemos convocada esa reunión, pero junto a eso, repito, no es justo de que solamente a través de medidas de presión las autoridades entiendan. Hemos venido pidiendo diálogos, hemos venido pidiendo conversaciones con las autoridades, pero no ha habido el espacio para podernos reunir. Con el Ministerio de Transporte nos hemos reunido varias veces. No es problema del Ministerio de Transporte, esto ya es problema del Ministerio de Finanzas. Junto a eso, el incremento del combustible. Mire, no tenemos de dónde pagar, cómo solventarnos, y sin embargo el combustible ya subió el mes pasado 5 centavos, ahora hay que ver cuál es el reajuste este mes. Eso impactó de una u otra manera, porque en este momento, en esta crisis, que a nosotros nos reduzca $1.50, $2 por día, en el mes representa entre 30 a 40 dólares de promedio. 30 a 40 dólares en nosotros representa mucho dinero. Eso es lo que hemos estado haciéndole entender a las autoridades, pero desgraciadamente no hemos tenido la respuesta de parte de ellos. Muchas gracias por esta entrevista, por este diálogo con nosotros. Muchas gracias a usted, un gusto. Estábamos dialogando con Osvaldo Guamán, es presidente de la FENATEI, que es la Federación de Transporte Estudiantil e Institucional. Ellos están anunciando algunas acciones, movilizaciones por la situación que atraviesa el sector. Anuncian un cacerolazo del transporte escolar, también nocturno. Tienen algunas exigencias para el gobierno, entre ellas que les ayuden. Tienen 150 millones de dólares de deudas. Piden también un refinanciamiento y es la información que tenemos a esta hora, 7 de la mañana con 28 minutos. Regresamos a nuestros estudios centrales.